Hola mis queridos, bienvenidos. Bienvenidos a un tema más. Eh, Hoy vamos a hablar sobre el tema la ira. Eh, Primero, eh, lo habremos de explicar cómo se lo ve en el sentido humano y luego iremos a cómo lo observa eh, a través de la obra magna, la obra de Cristo. Pero antes quisiera hacer la invocación al Maestro. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. La ira. ¿Cómo vemos la ira como sentido humano? Como una reacción natural en el ser, que como otras emociones tiene objetivos de supervivencia, huir o defender, pero que fuera de control puede incluso resultar letal. ¿Qué la genera? Puede surgir por situaciones aversivas, cuando por ejemplo estamos sometidos a estímulos dañinos o a situaciones desagradables. ¿Cómo se manifiesta? Por medio del resentimiento y la irritabilidad, causando síntomas físicos como dolores de cabeza, aceleración de la respiración o aumento de las pulsaciones cardíacas. Formas en las que se puede usar para propósitos saludables. Desde una perspectiva evolutiva, todas las emociones son apropiadas en ciertas circunstancias y cuando se experimentan en un grado adecuado, proporcionan los recursos para operar de manera efectiva hacia un objetivo deseado. Ahora veamos a través de la obra de Cristo cómo se le explica a esta emoción. También es la pregunta: ¿qué es la ira y perjuicios que ocasiona al hombre? No permitan que sus reacciones humanas les lleven por el sendero desviado de malos pensamientos, de malos deseos y malos sentimientos. Su mente, impulsada por deseos de mal, ordena a seres negativos la realización de hechos de mal, aun cuando no formulen el pedido expreso en su mente. Esos seres están atentos a sus reacciones, están atentos a su acción mental para realizar hechos de mal acorde con sus malos deseos. Hechos que les procurarán luego dolores y retraso espiritual por el mal que hacen a sus hermanos. Procuren no impacientarse y menos rebelarse, por dura que les resulte la prueba que les corresponda superar, porque si se rebelan, esa prueba deberá repetirse una y otra vez hasta que logren pasarla. Es así como les purificaremos. Es así como deberán prepararse para estar en condiciones de ser verdaderos instrumentos de la obra del Cristo. Cuiden sus reacciones y cuídense de no caer en la ira. La ira es una reacción que les conecta inmediatamente con planos negativos. Esos momentos de ira son aprovechados por las fuerzas negativas
para incidir en ustedes, en su mente, en sus pensamientos y llevarles a realizaciones de las que luego habrán de arrepentirse. ¿Cuántas veces se han arrepentido de las palabras que han pronunciado o de los hechos que han realizado en momentos de ira? Cuando se dejan dominar por la ira, las fuerzas negativas, aprovechando la vibración intensamente negativa de la ira, inciden en ustedes y los llevan a hablar, a pensar, a desear o a obrar en forma de la cual luego se arrepienten. Cuando esas fuerzas negativas actúan en ustedes, dejan rastros que es menester luego eliminar. La ley del amor les ayuda dándole los medios y la forma de hacerlo, pero como esa forma es dolorosa, ustedes muchas veces la rechazan y entonces esos rastros sirven de imán para atraer a ustedes nuevamente esas mismas fuerzas que pueden ya así provocar en ustedes estados especiales que les llevan a la frecuente repetición de los accesos de ira. Vean cómo las fuerzas negativas tratan en toda forma de afirmarse en ustedes para hacerles sus instrumentos de mal. Un ser poseído de ira es un instrumento de la fuerza del mal, capaz de las mayores realizaciones negativas. La ira les hace incomprensivos y como se han colocado en el terreno negativo, esa incomprensión se afirma en ustedes, despertando el orgullo que impide que vuelvan sobre sus pasos y reconozcan sus errores. Por eso deben siempre dominar sus accesos de ira, que son una puerta para la interferencia negativa de toda índole. Nunca podrán saber hasta dónde podría llevarles la incidencia de las fuerzas negativas que atraen cuando admiten esos accesos de ira. El arrepentimiento que luego sienten, si bien es beneficioso para su espíritu y para su vida humana, no es suficiente para purificar su espíritu de los rastros dejados y por tanto no deben suponer que porque se han arrepentido, porque han tratado luego de remediar el mal que han hecho a impulsos de su ira, se han ya liberado de lo que absorbieron en ese estado negativo. El arrepentimiento ayudará para que las fuerzas positivas puedan tener más acción en ustedes, pero siempre será menester que superen las pruebas que se les presentarán y que, mediante ese esfuerzo de superación, se despojen del lastre que han absorbido. Esas fuerzas, por lo general, inciden sobre su orgullo o sobre su amor propio, porque la ira tiene casi siempre su origen en el orgullo o en el amor propio. Si analizan sus reacciones, verán que los estados de intensa ira son suscitados por amor propio, herido en cualquiera de sus manifestaciones o susceptibilidades. Esto significa que el amor propio debe ser eliminado de su vida humana. El amor propio es una deformación del amor universal que reciben para irradiarlo. El amor que deben irradiar hacia los demás lo concentrarán en ustedes mismos, invirtiendo así la acción de esa vibración. El amor verdadero es capaz de las realizaciones más maravillosas. El amor invertido se transmuta en amor propio, que es capaz de las realizaciones más terribles, crueles y negativas. Traten poco a poco, mediante un análisis constante de sus reacciones, sentimientos y pensamientos, de ir eliminando
el amor propio de su vida humana, de ir transformando el amor que han concentrado en ustedes en amor hacia los demás. Y así como se desean el mayor bien y la mayor felicidad, deséenla y procúrenla a los demás. Y así como se creen merecedores y dignos de todos los bienes, facilidades y ayuda, consideren también a los demás dignos y merecedores de todos los bienes, facilidades y ayuda. Mis queridos, vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida. Gracias.